Usted es un fantasma, un espíritu, profesor, pero es el que nos hace sentir tranquilo, profesor, porque yo sé que usted sí aclara las cosas, profesor. ¿Y qué quiere decir hoy, profesor? Bueno, queridos estudiantes, que muchas veces los medios de comunicación como instrumento de Estado nos hacen ver unas cosas que no son. Cuando nosotros nos introducimos en las estructuras de una obra literaria o en las estructuras del pensamiento, de los vericuetos, llamo yo, y que hace reír a muchos neurocirujanos y a muchos psicopatólogos que estudian las cuestiones de las enfermedades psíquicas, me doy cuenta que sí, que se está en una sociedad no solamente nacional enferma, sino mundial. Sí, profesor, usted habló de los gordos que a base de se toman 3 litros de Coca-Cola y que ahí iba la famosa droga que combate Estados Unidos y que también se van acumulando en las barrigas una cantidad de microbios porque el ser humano no bota todo lo que come, sino mínimas cosas, mientras todo ese peso que va quedando del kilo en la barriga es lo que va haciendo que la barriga se vacíe y nazcan los grandes barrigones. Eso al mismo tiempo, al estar acumulado ahí, se van convirtiendo en gusanos y por eso esta sociedad está enferma cuando ya se llega a determinado tiempo por microbios, por obesidad, todas las enfermedades que salen y por las desviaciones sexuales y los avatares sexuales que precisamente los problemas fundamentales del capitalismo no ha podido resolver y que ella misma enferma al mundo y al mismo tiempo se venden los medicamentos. Porque esa es la acumulación de dinero. Hombre, profesor, pero profesor, por ahí usted estuvo en una tienda ahí cerquita donde vivió la antigua familia Barandica, donde existió una tiendecita llamada La Galletica, y que usted precisamente, profesor, en su libro Historia Olvidada del Barrio Valle no puede meter porque eso pertenece a San Felipe, pero sí encontró en sus investigaciones que el disco indioamericano fue un escrito del esposo de doña Berta Bornachera y que fue robado y llevado a las manos y apareció en las manos de Joe Arroyo. Esa composición no pertenece ni a Joe Arroyo ni a nadie. Y así nos van engañando. Hombre, profesor, también, profesor, ¿usted qué quisiera decir? Me hubiera gustado hablarles un poco sobre la gata en celo. Esto tiene que ver con las actividades sexuales en el colonialismo y los tejados rojos y las gatas ardientes con sus vaginas rasgadas en los techos coloniales. Ese se encuentra así, creo que aparecen apenas en cuadernos míos, pero que no fueron introducidos en Odas de Arena, porque ahí no se quema la catedral, profesor, sí, pero se quema la catedral, pero es el más sublime de todos los poemas místicos que poeta alguno haya hecho aquí en Barranquilla. Hombre, profesor, la literatura es esa. Profesor, ¿y por qué a Mira del Mar le dicen nueva? Que pertenece a la generación de los nuevos, lo mismo el poeta que usted se encuentra acá ratico en la 38 con él, Federico Santo Domingo, que hoy en día está casi ciego y lo van a operar y que estuvo con usted en la regional, profesor. Bueno, porque esa fue una generación que surgió. Los escritores no envejecen, incluso hay escritores que mueren y muchos tiempos después que le van a reconocer algunos premios. O sea que usted apenas está comenzando, pero sí, estoy en la primera regional y he estado con toda esa gente, incluso en la literatura se analiza colombiana, aparecen los nombres de Federico, Guillén y toda esa gente que han estado conmigo en la regional. Hombre, profesor, también queremos decirle, profesor, que esa cuestión de la fórmula de la Coca-Cola que usted encontró en libros viejos, en basuras que han estado, pero que usted los introdujo también en unos libros de Alemania que algunos profesores aquí de la universidad en Colombia en Derecho, como el profesor Osorio, amigo de Miguel Ávila, el gran arquero del Carioca, que aparece en Historia Olvidada del Barrio Valle, amigo de Raúl, que le dejaban a usted, profesor, sí, también un familiar de un doctor famoso aquí en Barranquilla,
le gustaba mucho la literatura alemana, la pre de guerra, la durante guerra y la posguerra, y cómo se levanta en literatura alemana. En esos libros usted metió esa fórmula, por eso sí, pero a veces yo hago una limpieza y lo bota. Pero lo que me llama la atención es que escuché y escucho mucho a la gente hablar del derecho de opinar, que debemos opinar cosas que no hagan daño a los demás, pero resulta que cuando usted opina, se acepta y se aplaude lo que conviene precisamente al fustigador, lo que conviene al que tiene el látigo. El látigo es el látigo del cual se revela Satanás. Y, hombre, profesor, nos han llenado de mentiras. Sí, ustedes dense cuenta que actualmente el actual Papa está diciendo que todo ese poco de cosas que nos han enseñado en religión, son ya cuestiones que no tienen sentido en la modernidad. O sea que nos han estado engañando desde las épocas pre-Inquisición, durante Inquisición, post-Inquisición y de los mismos comienzos de aquel famoso guindado en el Gólgota. Sí, profesor, de ese no se sabe cuál primero que todo ni cuál es realmente un dios, si el antiguo, el asesino que se parece bastante a los imperios que someten a los demás a su voluntad, o la mansa paloma que nace en un pesebre, profesor. Así como usted que lo dejaron en un pesebre, profesor, más o menos así, más o menos. O sea que esa cuestión de que se lleva un muñeco por toda la calle y se dice que acabó de resucitar, se vive todos los años, eso es tradición, y entonces el Papa actual dice que todas esas cuestiones realmente son cuestiones que hay que desbaratar. Hombre, como en el santo desnudo, porque hay que quitar San Antonio y poner el santo desnudo, pero bueno, algo así, pero yo lo que quiero decir que cuando un hombre dice que tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a opinar, pero no debemos hacer daño al salirnos de las vertientes de una lógica, de una realidad, para hacer sencillamente daño o mentira. Por ejemplo, actualmente hace poco aquí en Colombia se celebró una cuestión de los países que se han levantado contra Estados Unidos, la famosa CELAC, y sin embargo el imperio sigue metiendo su mano y desbaratando, tratando con manotazo de ovejo de mantenerse en una posición de dominio mundial que ya no puede ser. Eso es un hecho. Otro hecho es que si ustedes analizan bien estas cuestiones de que primero ya lo que antes era, hoy no es realidad, ni es verdad y se puede tener como algo inventado, como está sucediendo en las cuestiones estas del papado y de toda esta cuestión, y que sabemos que es un imperio más, el Vaticano. Está llenado de oro, tiene más oro que Satanás. Y, hombre, profesor, eso no es una blasfemia, porque no, el mismo Jesucristo le dijo al que está en el trono, apártate, Satanás. Algo había ahí. Pero lo que queremos decir es que nos han llenado de unos conocimientos dudosos, ambivalentes y de un sometimiento. Por ejemplo, en la palabra democracia, que nace en la antigua Grecia, ya con Demóstenes por allá, resulta que ningún pueblo tiene ningún poder. Y aquí en Colombia menos, y en la democracia latinoamericana sujeta a dominios imperiales menos. Sencillamente porque nunca ningún pueblo ha tenido ningún poder, al menos que no sea que se rebele. Si nosotros vemos que hacen encuestas que son totalmente amañadas, la gente las hace y se ponen, hemos recogido no sé cuántos millones de votos, porque aquí están ya plasmados las personas que les preguntamos en la calle. Como en el caso del Esprella actualmente, profesor, sí. Allá en el barrio llegaba y la gente, nadie, no, hombre, que ni cuesta ni que nada, que por Esprella ni que nada. Pero había una viejita semi-analfabeta y analfabeta, ay, pobre muchacha, ven mija, yo te firmo, y le firmaban sin tener ninguna conciencia de nada. Por lo tanto, la democracia, que es poder de pueblo, es una de las mentiras más grandes que hay, porque ningún pueblo tiene ningún poder. Está representado por gente que son manipulada por determinadas cuestiones estatales y por determinadas cuestiones de dominio de clase. Y lo demás, a ese pueblo solamente le queda la pesada cruz seguirla llevando.
esa cruz que hoy en día el mismo Papa dice que todas esas cuestiones son mentirosas, que son cuestiones de tradiciones, que no tienen ningún acervo real. Como el caso de que ahora el famoso pesebre de Belén no era el pesebre de Belén, sino era un castillo donde el tipo nació y donde se guardaban las abejitas puras para sacrificar, y entonces ya el niño venía destinado a ser sacrificado. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso, profesor. Bueno, también podemos ver que cuando se llega al barrio con una encuesta, una muchachita, dicen, la muchacha no sabe que yo era profesor o algo así. Óyete, para que nos dé la firma, hágame el favor, y nos da la firma, su número de cédula para apoyar a un candidato aquí casi desconocido, porque nunca estaba en la arena política, sino en las cuestiones leguleya. Del derecho también, que es bastante tirando muchas veces a la delincuencia. Abogados que dejan en la calle a viudas para quedarse con los bienes, gente que le dicen a su cliente, como decía Bolívar Acuña aquí en Barranquilla, tú dime la verdad, que las mentiras las pongo yo para poder salvarte del delito que tienes. Entonces así uno se da cuenta que el derecho tiene mucho vestidura de delincuencial. Por lo tanto, nosotros tenemos miedo muchas veces a la misma ley y a los que representan a la ley. A veces son más peligrosos que los mismos delincuentes de la calle. Entonces, cuando la muchacha me dice, no, pero es que yo, sin saber, que usted es profesor, ¿verdad? Yo no soy profesor. Pero, ¿qué es lo que tú quieres? No, que para que me des la... en esta encuesta, el número de la cédula y tal, para que apoyes a... Y no, yo nunca he votado, porque en realidad yo nunca he votado. Hace poco me atreví a votar por cuestiones ya de... Y total que le dije que no. Y habían como 20 en el lugar donde yo estaba, en una bomba. Y todo el mundo, no, pero ese tipo no, que vamos a... ni que nada. Y una viejita que estaba ahí, que se ve que es analfabeta bastante, le digo, ven niña, yo te doy, mira, bien, el número de la cédula mía es tal, y yo aquí, entonces la señora le puso un garabato ahí en la firma. Esas son las famosas encuestas. Entonces, tenemos tantos millones, pero eso no son realmente las urnas, son cuestiones que se acomodan, como son falsos muchas veces los famosos censos, donde a veces se mandan a una cantidad de personas incapacitadas para un censo, y el Estado lo que hace es que pierde papel, pierde alimentación que dar, pierde dinero, porque hay que pagarle a los que hacen el censo y no saben hacer un censo. Van a una casa y no saben qué es un clavo de 3 pulgadas, de 2 pulgadas, una lámina de Eternit que se partió, 20 láminas que se partieron. ¿Qué número? Si número 6, número 8, número 12, etcétera. Y entonces mandan a esas personas, y total que son encuestas que siempre salen malas. Por lo tanto, así pasa en las urnas, en las encuestas y en esta cultura que nos han dado, llena de mentiras, donde vemos a un papa hoy en día que dice que todo lo que se ha enseñado en religión es mentira, y que todo eso son tradiciones falsas, tradiciones que hay que quitar de la iglesia, así como quitar a San Antonio y poner al santo desnudo, profesor, en la obra que usted hizo, profesor. Sí, así más o menos, las viejitas quedadas dicen, quiten a San Antonio y dejen al santo desnudo, porque si ustedes dejan al santo desnudo, yo apoyo al alcalde para darle mi voto, porque San Antonio no hace ningún milagro. Yo tengo 89 años y no me ha mandado ningún marido ni nada, por eso yo no creo en ningún San Antonio. Así son las cosas, querido profesor, y por lo tanto estamos en un mundo donde todo se sabotea. Sabemos que el disco de Joe Arroyo fue escrito por un vecino de mi barrio, esposo de doña Berta Bornachera, que va a aparecer en mi libro que se está publicando. Va a salir esa página, una página más acerca de eso, y que está antes de mis escritos en el periódico de la Policía Nacional. Por lo tanto, Joe Arroyo, ese disco que de mucha fama, no es de Joe Arroyo, es de el señor esposo de doña Berta Bornachera,
que lo entregó a un cantante de la agrupación de Ellos Arroyo y ellos lo patentaron como de ellos. Pero eso no, y ese señor, a él no se le reconoció nada. Por lo tanto, así nos han engañado en la educación, en las creencias, en la política más, porque no hay una cosa más falsa que la democracia colombiana y latinoamericana. Después del coloniaje europeo y después de la famosa democracia que existe 600, 700 años antes de Jesucristo, allá con Demóstenes todavía no están hablando de democracia, cuando ya tenemos el pie puesto en otras galaxias y donde ya está demostrado que no somos los únicos en el planeta Tierra y que tampoco se ha demostrado el lugar donde pueda existir algo que haya hecho todo, ni todo haya hecho algo. Entonces, de esa manera no sabemos, y por eso la opinión tiene un derecho a opinar, pero tú tienes que opinar de acuerdo a la lógica, no de acuerdo a hacer daño. Que te hayan hecho daño enseñándote mentira y una cantidad de cosas ya es otra cosa que incluso está legalizada por las cuestiones de las normas y leyes de educación. Hombre, profesor, no sabíamos eso, profesor. Así que ustedes verán si dejan a San Antonio o dejan al santo desnudo en los altares. Nos vemos en la próxima clase.